a la oración realmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabe qué aprendí yo? Qué difícil que es orar, ¿no? Dice, yo tenía una persona que él nunca oraba de rodillas, ¿no? No, yo dice, yo oro siempre, bueno, yo oro todo el día, dice, yo camino, oro, estoy sentado y oro, estoy en un comercio y siempre estoy orando, orar que es hablar con el Señor, ¿no? Estoy orando, hablando con el Señor, pero vos en algún momento orás de rodillas, no, yo no oro de rodillas porque Dios me escucha, ¿no? Pero yo veo que acá lo que nos quiere decir el Señor, ¿no? Es que qué importante que es orar, qué importante es generar un hábito para orar. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué Jesús se levantaba a la mañana, se iba a un lugar oscuro, en un lugar desierto, dice, y allí oraba, ¿no? Yo a veces me pregunto ¿por qué en un lugar desierto? ¿Por qué en el desierto oraba, no? Podía orar, sí, me imagino que tendría algún lugar donde él estaba con los discípulos, en algún lugarcito. Pero ¿por qué en un desierto? Porque en ese lugar era donde él tenía esa intimidad con Dios. A veces yo me imagino el lugar del desierto, ¿no? Es como que, capaz que en ese desierto era su lugar de lucha, de prueba, de dificultad, de tantas cosas que a lo mejor tenía en su cabeza que tenía que vencer en ese lugar, en ese desierto que él se iba, ¿no? Por algo especial. Y él nos enseñaba, y nos venía enseñando cómo debía buscar. Dice, y en el libro de Marcos le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a otro lugar, a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En ese momento, en ese tiempo, Jesús venía haciendo muchos milagros. Y yo digo, ¿por qué, Señor, decís acá? Los discípulos vinieron y dijeron, vino Simón, y dice, los que estaban con él, a buscarlo a Jesús que estaba orando, y dice, Jesús, todos te buscan. Y él le dijo, vámonos a otro lugar, a los lugares vecinos. Es como que no encaja la oración, ¿no? Porque ni le responde. Porque el Señor le hubiera dicho, bueno, mirá, me buscan, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere la gente. Pero dice que Jesús estuvo predicando en ese lugar. Ya, venía predicando, venía haciendo lugares. Y más adelante la palabra dice, vamos a los lugares vecinos, le dice Jesús, para que predique también allí, porque para esto he venido. Parece que lo buscaban con alguna intención a Jesús. No, porque para esto le he venido, como que había otra cosa que querían de Jesús. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera demonios, dice, ¿no? Yo me imagino que hay un tiempo para todas las cosas. Jesús ya estuvo predicando en ese lugar. Jesús le estuvo enseñando a los discípulos, Jesús estuvo sanando a los enfermos, haciendo milagros, Jesús estuvo mostrando lo que era el reino de Dios. ¿Y qué pasaba? Yo me imagino lo que pasa también en las iglesias, ¿no? Que hubo gente que capaz que ya no necesitaba ser predicado, porque ya fue predicado, ya se le anunció el evangelio, pero llegó un momento como que Jesús dijo, no, vamos a otro lugar, ya esta gente ya está predicada, ¿no? Yo me imagino a veces en esto las oportunidades, ¿no? Que Dios a veces nos pone en la vida, ¿no? Y a veces no valoramos esas oportunidades. Es como que la dejamos pasar. Es como que Jesús pasa y sigue de largo. Yo digo que Jesús es el único tren que pasa varias veces en nuestra vida, ¿no? Pero a veces debemos ponernos, estar atentos, ponernos las pilas para saber qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Y una de las cosas que quiere el Señor en nuestras vidas es que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque si no oramos, no vamos a tener una dirección de lo que hacer, de cómo debemos hacer las cosas. Estamos cansados, estamos agobiados, las cosas no nos salen, no tenemos claridad ni luz y necesitamos ¿qué? Orar. A veces nos dedicamos ese tiempo a la oración. ¿Para qué? Para saber qué hacer, porque dice que cuando Jesús terminó de orar y la gente le vino a buscar, él dijo, me voy para otro lado, ¿no? Automáticamente. Ella sabía qué hacer. Y uno dice, pero es Jesús. Pero Jesús a nosotros nos enseñó lo que teníamos que hacer. ¿Saben una cosa? Una oración
en un segundo te puede cambiar la vida. En un minuto te puede cambiar la vida. A mí me pasa que hay tiempo como que Dios me llama a orar, ¿no? Y yo cuando oro es como que a mí el día se me pasa, es como que no existe el tiempo, se pasa volando. Y siempre como que trato de tener esa comunión con Dios. No es fácil. No es fácil porque a veces uno está en un trabajo y no tiene ese tiempo de orar, es verdad. Y Dios es verdad. Como me decía también este hermano, Dios te escucha y vos podés estar orando en cualquier lugar. Pero de acá lo que hablamos es de la intimidad que nosotros tenemos con Dios. A veces tenemos más intimidad con nuestros problemas, con los problemas de salud, con los problemas familiares, con los problemas de pareja, con los problemas de nuestros hijos, con los problemas de... llámelo como sea, que con Dios. Por eso Jesús nos dejó esta oración. ¿Para qué? Primero, para saber qué hacer. Y segundo, dice en el capítulo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos y toda Galilea y echaba fuera a los demonios. O sea que primero lo que hizo Jesús se fortaleció espiritualmente. ¿Para qué? ¿Para pelear con qué? ¿Para pelear con quién? Con los demonios. ¿Nosotros con quién estamos peleando día a día? Alguno no mira a su mujer, ni a su hombre, los dos. ¿Con quién peleamos día a día? ¿Con quién peleamos? ¿Quién es el enemigo en nuestra vida? Entonces, ¿para qué sirve la oración? Justamente para eso. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ese lugar en nuestras vidas. Nosotros venimos, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba afuera. ¿Quién tiene que echar afuera a los demonios? En el nombre de quién? De Jesús. Amén. O sea, el Señor nos está diciendo en esta mañana que nos está hablando, ¿no? Nos está ministrando. Quizás hay personas acá que hay algún demonio por ahí que lo está molestando, ¿no? Y uno no se da cuenta. A veces el enemigo es astuto, hermano. Hermana, el enemigo es muy astuto. Y el enemigo no pide permiso para meterse. Él no pide permiso. Él se mete directamente. Si nosotros le damos un lugar, ahí está, ¿no? Empieza su trabajo. Pero acá el Señor nos da una clave. Primero, orá. Si vos querés echar algún demonio que anda molestando por ahí, miren que hay varios, yo ya había varios por ahí, ¿no? Es así. Tenés que orar. Primeramente orar por tu vida, porque vos tenés una vida espiritual, tenés un compromiso no solamente con Dios, con tu entorno, porque parece increíble, hermanos, pero nosotros, los cristianos, el mundo no nos da 0% falla. No sé si le ha pasado a ustedes, ¿no? Pero parece que cuando vos te equivocás en algo, ¡ay! Vos sos el creyente, vos sos el hermano, vos sos el hermano. Nunca ven las 99 cosas buenas que hiciste. Siempre parece que están viendo la que hiciste mal, ¿no? El mundo siempre te va a acusar, aunque haga las 99 buenas. Pero el mundo está para eso, para acusarte. Pero nosotros tenemos un juez y justo que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Pero Él nos está mostrando en esta tarde que nosotros lo que tenemos que hacer es orar para batallar con ese enemigo de nuestras vidas. Que ese enemigo es el demonio. Como acá lo dice bien, cada vez alguno tiene miedo a hablar de demonio. No lo nombremos, ¿no? No está cerca por ahí. Pero realmente es así. Tenemos que batallar contra quién, contra el enemigo. Pero la única forma de vencerle al enemigo es estando en oración, es estando en comunión con el Señor, no dándole lugar al enemigo. Porque el enemigo empieza como el corito, lo voy a poner, dice, si yo tengo las manos, te corta las manos, ¿no? Después te corta los dedos, después te corta los pies, se te puede cortar la cabeza, despacito, ¿me entiendes? El enemigo va avanzando, pero uno le tiene que poner un freno. Y menos mal que en esta tarde, ¿no? El Señor nos está dando esta palabra, ¿para qué? Para que nosotros estemos preparados, porque Dios siempre nos avisa las cosas, siempre nos avisa. Y en el libro de Lucas, ¿no? Dice, y saliendo Jesús como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Primero, ¿qué es lo que primero que tenemos que crear? El hábito. ¿Cuántos
¿Cuántos tienen realmente el hábito de oración acá? No levanten las manos. Yo tampoco, ¿eh? Nadie levantemos las manos. Pero debemos generar ese hábito de oración. Tener esa intimidad con vos. Estar en ese desierto. Estar en ese desierto. ¿Cuál es tu desierto? A veces yo creo que ese desierto es las luchas, las pruebas, las dificultades que estamos pasando, ¿no? Estar ahí con el Señor. Señor, este es mi desierto. Señor, tengo este problema familiar. Señor, tengo este problema de salud. Señor, tengo este problema de trabajo. Es un desierto, ¿no? En ese desierto debemos orar. En ese desierto debemos presentarle las cosas al Señor. ¿Pero qué? Nuestra intimidad también. Sin que nadie nos perturbe, sin que nadie nos moleste. Doblar nuestras rodillas. Doblar nuestras rodillas. Jesús mostró, Él doblaba las rodillas mientras oraba. ¿Por qué nosotros no podemos doblar las rodillas? Cuando uno dobla sus rodillas ante Dios, está demostrando que hay un creador, que hay alguien superior. Y ese superior, yo cuando oro, trato de doblar mis rodillas. No siempre uno puede doblar a lo mejor sus rodillas, ¿no? Pero está reconociendo, digo, Señor, tú que creaste los cielos, la tierra, el universo, digo, qué poderoso se empieza a hacer Dios en mi vida. Como que lo hago poderoso, lo hago grande en mi vida. Y entonces cuando yo lo empiezo a hacer poderoso y lo empiezo a hacer grande en mi vida, los problemas empiezan a ser más chicos. Amén. Porque yo cuando veo lo que Él creó, digo, Señor, vos que creaste el sol, ¿no? Y después vos ves el problema, no existe. No existe ese problema. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a mirar así, empezás a agradar a Dios. Porque el que no tiene fe no agrada a Dios. Entonces es importante ver la creación para que nosotros sepamos que los problemas están por debajo de toda la creación de Dios. Esa es la realidad. Entonces, qué importante es primero crear el hábito. Dice, otra cosa que anoté acá, dice, al monte saliendo se fue como solía, dice, creó el hábito. O sea, si solía porque lo hacía varias veces. Al monte de los olivos. ¿Qué fue? Solo. O sea, crear un hábito solo. No voy con mi hermano a orar, no. Solo. Después está lindo. Nos reunimos en la iglesia, oramos en la iglesia, oramos con los hermanos, oramos por alguna petición especial, pero orar solo. Al llegar se apartó de los discípulos, dice, al llegar se apartó de los discípulos en ese lugar, apartó a los discípulos, momento privado, puesto de rodillas, ¿no? Actitud, es tomar la actitud. Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Un sometimiento a Dios. Y dice, y se le apareció un ángel para fortalecerle, una respuesta, ¿no? El ángel, mientras él oraba, se apareció ¿quién? Un ángel. Eso es una respuesta de Dios, porque en el momento, como se había debilitado tanto el Señor, había entrado en agonía de oración, al aparecerse el ángel, vino una respuesta del Señor. Amén. Y esto es lo que yo rescaté de esta palabra, que en la oración está la respuesta. Qué difícil es para el creyente, ¿no? Sentir esa respuesta, porque es algo que no tocamos, que no palpamos. ¿Vieron que a veces dice, se necesita un vendedor de productos intangibles? No sé si ustedes vieron alguna vez un cartelito así en los periódicos, cuando piden, como que alguien que venda de algo que no se ve, ¿no? Después hay otros afiches que dice, se necesita vendedor de productos que son tangibles, ¿no? Que se puede tocar. Pero qué importante acá es saber que Dios a través de esa oración nos va a dar la respuesta a lo que estamos necesitando. Que el Señor nos quiere dar esa respuesta a lo que estamos necesitando. Yo creo que como Dios envió a su ángel para fortalecer al Señor, Dios va a enviar su ángel también para que nos fortalezca a nosotros. Amén. Saben que yo les voy a contar un testimonio. Yo iba a una radio, yo decía, alguien era nuevito en las cosas del Señor. Y uno preguntó, pero yo tenía tanto deseo de servir al Señor, de servir. Y un líder preguntó, ¿alguien quiere servir al Señor? Yo. ¿Ah, quieres servir al Señor? Sí. Bueno, mirá, hay un lugar, me dice, un lugar que tengo que es ir a la radio de 2 a 3 de la mañana. De 2 a 3 de la mañana. Claro, y no me quedaba tiempo casi para descansar, porque hasta que uno llegaba a la radio, eran de 2 a 3, uno salía a la 1 y después llegaba a las 2. Y de 3 a 4 el viaje de nuevo a casa, y a las 7 de la mañana yo entraba a trabajar. Yo dije, bueno, voy, lo hago por una semana. Bueno,
La cuestión que estuve como 5 meses así, un montón de tiempo. Pero llegó una noche, no daba más. No, era cuando uno dice, bueno, ya tiro la toalla porque no doy más. Estaba tan cansado, que recuerdo que llegué a casa y esa noche le dije al Señor, Señor, no doy más. Vos sabés que yo quiero servirte, pero bueno, hasta acá llegué. No doy más, no aguanto. Y yo me acuerdo que me quedé con los ojos cerrados en la cama, sentado, y yo sentí que alguien me puso la mano en la cabeza y recuperé las fuerzas. Y yo sentí que era el Señor. Fue algo instantáneo, algo nuevo, ¿no? Bueno, a partir de ahí yo dejé de ir a la radio. Pero yo lo tomé como una respuesta de Dios a mi oración. Y yo creo que hoy el Señor nos está diciendo, ¿querés una respuesta mía? Orá. Amén. ¿Querés una respuesta mía? Orá. O sea, si Dios nos está, como yo digo, a veces Dios es como una oportunidad, ¿no? Dios nos habla y nosotros tenemos que responder a ese llamado, tenemos que tomar esa actitud. Aunque nosotros no seamos fieles, Dios siempre va a ser fiel. Amén. Pero hoy nos está diciendo, hoy es como que Dios nos está diciendo, tenés que orar. Amén. Tenés que orar. Hay gente que espera que todo, digamos, los demás hagan el esfuerzo por él, ¿no? Y el pastor puede orar, el pastor Vilicio puede orar mucho. Mire cómo se está gastando tanto ahora el pastor. La pastora puede orar, también, está gastando la pastora. Ya, es más, el taco, hay que cambiar el taco del zapato. Tiene mucho desgaste. Hay algunos hermanos que están orando mucho por todos los demás. Y siempre la misma oración. Cuando Dios es algo muy simple. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Bueno, ¿cuándo vas a orar vos? ¿No? ¿Cuándo te vas a encerrar en tu cuarto? ¿Cuándo me vas a buscar en la intimidad? ¿Cuándo vas a, digamos, a descargar ahí o estar ahí en tu desierto, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a orar vos por los pastores? Pastor, orar. No. Empezar a orar vos ya por los demás, ¿no? Empezar a decir, bueno, cambiar esa actitud, ¿no? Un cambio de actitud muchas veces se le llama un paradigma, ¿no? Algo que parece que va a ser de una forma, pero cambió totalmente a otro sentido, tomaron otros caminos, ¿no? Antes que vos siempre pedías, pero ahora ¿qué empezás a hacer? Empezás a dar. Cambiaste de actitud. Como que creamos hábitos malos para nuestras vidas, ¿no? Sabemos que algo nos está haciendo mal, ¿qué hacemos? Es un hábito, lo seguimos consumiendo. Pero nos está haciendo mal. Pero llega un momento como que necesitamos fortalecernos. ¿Por qué? ¿Por qué si esto me hace mal yo lo sigo haciendo? Porque estamos débiles espiritualmente. La respuesta es muy clara, muy concreta. Porque cuando estamos débiles, no somos nosotros los que manejamos nuestra vida, no somos nosotros los que a veces tenemos el control de nuestra vida, sino que el enemigo tiene el control de nuestra vida. Y cuando Dios nos está diciendo, si volvemos en el libro de Marcos, primero que hizo el Señor fue orar. ¿Para qué? Para después generar un cambio. ¿Cuál fue el cambio? El cambio, acá en el libro de Marcos dice que todos los vecinos lo buscaron para hablar con él y dice Jesús, ¿qué hizo? Me voy para otro lado. Como que algo cambió ahí. Me voy a otra ciudad. ¿A qué? A hacer la voluntad del Padre. A hacer la voluntad de Dios. Quizás acá hay vecinos, o hay problemas, o hay dificultades que te están buscando y te están diciendo, bueno, quédate conmigo, ¿no? Jesús, ¿qué hizo? Se arrojó. ¿Qué tenés que hacer? Andate. Donde las cosas no son de Dios, hay que tomar una actitud. Si Jesús dijo, ya hablé, ya prediqué, ya estuve, ya le di mi bendición, y siempre, capaz, me imagino yo, ¿no? Pero aparentemente fue algo así. ¿Por qué Jesús, no le quiso de vuelta hablar y se fue a otra ciudad? Me voy para otro lado. Y saben que es una actitud que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Pero la única forma a veces de que nosotros tengamos esa fortaleza espiritual y hagamos un cambio de actitud es
estando con el Señor, llenándonos de Él, fortaleciéndonos con Él. Y si no, siempre vamos a estar como de la calecita, ¿no? Siempre vamos a estar. Ahí está la gente, bueno, vienen acá, te llevan de la orejita, y siempre el problema, y siempre la dificultad, y siempre, y cuando vos te tenés que echar, seguí haciendo el plan de Dios. ¿Y el plan de Dios qué es? Es el plan de Dios que tiene para quién, para tu vida. Quizás Dios hoy te está diciendo, mira, te quiero llevar para otro lugar. ¿Qué estás esperando? ¿Querés seguir en tu mismo lugar? Quédate. Y hoy Dios te está diciendo, mira, te quiero llevar a otro lugar. Quiero que salgas de ese lugar donde estés. Que salga de esa gente que a veces nos detiene. ¿A cuánto le ha pasado que hay gente que te detiene en el camino, ¿no? Te roba la bendición. ¿Cuánto? Saben que a mí me pasó muchas veces que yo es como que generaba o negocios o bendiciones. Yo veía como que quería que el otro esté mejor y que el otro esté bien. Está bien eso, de mi parte era una buena forma de pensar. Pero ¿qué pasaba? Nunca valoraban lo que vos hacías. Nunca valoraban. Y siempre me venían a buscar, Horacio, armame esta carpeta, Horacio, armame este trabajo, Horacio, armame... Y yo, con tal de estar bien con los amigos, no estar bien con el mundo, estar bien, ¿no? Como que a veces uno cree que está haciendo las cosas bien. Hasta que uno se da cuenta que no. Que qué es lo que hace el enemigo, viene y te roba la bendición. Entonces, por esto es importante orar. Y yo creo muy firmemente en esto, que cuando oramos, Dios mueve las situaciones. Que cuando oramos, Dios no solamente mueve las situaciones, Dios puede hacer un milagro en tu salud. Que cuando oramos, Dios puede hacer un milagro en tu trabajo. Que cuando oramos, Dios puede hacer un milagro en tu economía, en tu prosperidad, en tu forma de pensar. Dios puede hacer un trabajo, porque a veces también hay gente que dice, en mi pensar sí, hay gente que todo el tiempo está pensando en cosas malas, en cosas negativas, en que no sé si salió un hijo, un pariente, una madre y se va a accidentar o le va a pasar algo. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar. ¿Para qué? Para que nuestro entorno también se empiecen a ver los frutos. Y esto que parece fácil, no es tan fácil como decíamos acá, ¿no? Hay que tomar un hábito, hay que tener una actitud, hay que tener un sometimiento hacia las cosas de Dios. ¿Pero para qué? Para nuestro bien. Para que nosotros, digamos, tengamos esa fortaleza y podamos echar fuera a los demonios. Y si Dios, yo siempre digo que si Dios nos está dando una palabra, es porque también la palabra del Señor dice que la palabra de Él es lumbrera que a nuestros pies, ¿no? Entonces, si hoy Dios nos está mandando a que oremos, por algo es. Por algo es. ¿Para qué? Para que tengamos ese verdadero cambio de actitud y comencemos a ver los frutos del Señor. Amén. Comencemos a ver el cambio de nuestra situación. Como decimos, nosotros no dependemos ni de un presidente, ni de cuánto cuesta hoy el dólar, ni cómo está la situación de nuestro trabajo. Nosotros dependemos de Dios. Y Dios nos va a sostener. Si Él sostuvo a su pueblo hace más de 2000 años. ¿Lo sostuvo en qué? En guerras, en desiertos, en dificultades, en presiones, por valles, como dice el Salmo, ¿no? Aunque anduve en valle de sombra y de muerte, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces el Señor nos sostiene en todo. Pero para que nos sostenga debemos tener esa comunión con Él y debemos saber quién es el Señor. Porque si no sabemos quién es el Señor, es muy difícil. Es muy difícil. Nuestro enemigo se va a agrandar, ¿no? Es como que vamos a ver el problema, la dificultad más grande y el sol más chico. Pero hoy Dios quiere cambiar esa actitud. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar al Señor para que realmente Él nos dé esa fortaleza también. Porque la palabra dice que el que no tiene fortaleza, que la pida. Que la pida, ¿no? Que la pida, que Él nos va a dar esa fortaleza. Porque el Señor está sabiendo lo que está pasando. Está sabiendo por dónde estás pasando. Por la lucha, por la prueba, por la dificultad. ¿Sabe una cosa?
yo siento en mi corazón que también hay muchos que el enemigo les dijo, bueno, ya te tengo. ¿Viste? Ya estás arrinconado ahí, ¿no? Estás bien, te tengo bien ahí, entre cuatro paredes. Y no vas a poder salir. Aunque vos quieras salir, no vas a poder salir. Pero hoy el Señor nos está diciendo, mira, te voy a dar la fortaleza, te voy a dar la fortaleza espiritual, te voy a dar la fortaleza física, te voy a dar la fortaleza económica, te voy a dar la fortaleza mental para que vos puedas salir de ahí. Amén. Y no solamente vas a salir de ahí, sino que ese demonio que te estuvo molestando, que te estuvo ahí hablando, que te estuvo sujetando, ¿qué dice el Señor? Lo vas a echar fuera vos. Amén. Sí, sí. Capaz que alguno estaba diciendo, bueno, Señor, va a venir el pastor y va a venir ahí con 1 litro de aceite, más o menos. El bidón de aceite a alguno no le alcanzaba, 20 litros de aceite, ¿no? Va a ungir toda mi casa. Y hoy el Señor sabe lo que te está diciendo. No va a ser ni el pastor ni la pastora, vas a ser vos. Amén. Así que tomate de esta palabra. Tomate de esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy el Señor nos está hablando que Dios quiere trabajar con nosotros directamente. Y no solamente para que la bendición sea para nuestras vidas, sino que esta bendición sea para quién también, para los demás. Amén. Amén. Hace 2 semanas estuve visitando a mi padre en el hospital. Bueno, él tiene un problema hace 7 años, tuvo un problema de cáncer. Él, fumó tanto en su vida que le sacaron un pulmón. Y bueno, estuvo con todo el tratamiento de quimioterapia. Bueno, la verdad que es terrible. Yo me acuerdo que le hablamos muchas veces las cosas del Señor. Y yo un día estaba en mi casa y yo sentí, bueno, andá y orale. Bueno, yo decía, Señor, pero ya lo hablé tantas veces, ¿no? Y cuando uno le habla a veces a una persona que no solamente que le habla, sino que le hace la contra en las cosas del Señor, es difícil. Y yo sentía en mi corazón, bueno, andá y orale. Bueno, Señor, porque uno como que tiene una inquietud, ¿no? Cuando hace las cosas de Dios. Y bueno, Señor, bueno, voy a orar. No, andá a orar y ungile con aceite también, ¿no? Bueno, voy a orar y ungile con aceite. Hago caso, Señor. Fui al hospital, llegué y lo estaba ahí con todos los tubos. Ya aparentemente ya nadie le daba unos días más de vida. Y yo le hablo y digo, mira, te vengo a decir algo. Yo sentí en mi corazón que Dios me dijo que venga y te ore, que te unja con aceite. Y había otro enfermo al lado de la otra cama que estaba escuchando todo lo que le hablaba. Y que Dios te va a sacar de acá. Y te tenés que buscar las cosas del Señor. Vos aceptás, y yo lo escucho. ¿Y querés que te ore? Sí, me dijo. Bueno, entonces te voy a orar. Y oramos, ungimos con aceite. Bueno, digo, si Dios te saca de acá, que yo creo, entonces vos tenés que hacerle caso al Señor e ir y bautizarte. ¿Querés? Sí, me dijo. No podía hablar mucho, pero consentía que sí. Bueno, oramos y la persona que estaba, yo veía que atentamente me escuchaba la otra persona de al lado. Y yo le digo, perdón, Señor, ¿usted también quiere que ore por su vida? Sí, me dice. Él me habló bien, ¿no? Me dice, sí. Bueno, digo, ¿usted cree en Jesús? Sí. ¿Es su Señor? No sé, me dice. ¿Cómo es eso? Bueno, digo, ¿usted lo quiere aceptar como Señor y Salvador? Sí. Bueno, vamos a hacer una oración. Así que en ese momento no solamente puse la vida de mi padre en la mano del Señor, sino que en la vida del otro hombre, y me fui. A los 3 días se salió del hospital. Dios es fiel, ¿no? Amén. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Salió del hospital y se fue ahora a bautizar en la iglesia de donde está Beni, allá en Sarandí. Y se fue a bautizar, y justo ese día que se fue a bautizar, estaba fría el agua, y el médico dice, mire que no puede tomar frío, mire que si toma frío está débil con el tema del pulmón. Nosotros ¿qué hacemos? ¿Lo bautizamos o no lo bautizamos? ¿Qué hacemos? Dice, mira, llegamos hasta acá, y digo, ¿vos te querés bautizar? Y no sé, está fría el agua. Entonces como que fue una lucha. Y digo, bueno, si Dios te trajo hasta acá, Dios te va a guardar. Amén. Y fuimos y lo bautizamos. Bueno, esto fue hace 7 años atrás, que tenía 3 años de vida, ¿no? Así que pasó por un montón de cosas, se entregó al Señor.
Y no solamente se entregó al Señor él, hace una semana atrás fue la hermana también, se entregó, se puso en las manos del Señor. Su familia empezó a buscar las cosas del Señor, porque Dios hace como Él quiere. Pero antes de hacer esto, ¿qué hicimos? Oramos. No fuimos porque sí nada más. Aunque sea, tomate un segundito para hacer algo importante de tu vida. Vos cuando vas a hacer algo importante en tu vida, ¿qué haces? Te vestís lo mejor, ¿no? Te perfumás, sacás lo mejor del ropero, haces algo importante. Si vos querés hacer algo importante en tu vida, dale esa importancia al Señor. Amén. ¿No? Sí, No es solamente venir a la iglesia y estar 1 horita y media, digamos, en una reunión muy bonita, cantando y alabando al Señor. En tu intimidad, ¿no? Ahí en el desierto, apartado, en un lugar, digamos, que vos sabés que es tuyo y del Señor. Dios sabe, cada uno de nosotros sabemos el lugar que tenemos del Señor. Una persona dice que un hermano entró en una casa y dice que vio un televisor gigantesco de 55 pulgadas y decía, ¡wow! No, el mejor lugar, ¿no? Ahora, y dice que miraba para el otro lado y veía la escultura, decía, ¡wow! ¡Qué hermosa escultura! Muy lindo. Y dice que por donde miraba, encontraba lo mejor, ¿no? Y esta casa era de otro hermano, el creyente. Y dice, ¿y tu lugar del Señor dónde está? ¿No? Y dice que fue y le mostró, no, ahí al lado de mi camita. Dice, yo lo viste acá, tengo la intimidad con Dios y demás. Y dice que este hermano dijo, ¿pero cuál es tu lugar? ¿No? Se preguntó, ¿cuál es? ¿Qué es la pantalla del televisor, la escultura? ¿Qué podemos mostrar? ¿Dónde lo ubicamos al Señor en nuestras vidas? Quizá en casa no tengamos un lugar, pero lo que yo quiero decir con esto, ¿cuál es el lugar que Dios tiene para nuestras vidas? Es el lugar de intimidad. ¿Cuál es el lugar? Si nosotros queremos hacer cosas grandes, hermano, si no le ubicamos al lugar donde tiene que estar, va a ser muy difícil. Dios, vamos a ser, somos hijos de Dios, el Señor siempre nos va a acompañar, el Señor siempre va a estar, va a cumplir su voluntad sobre nuestras vidas, pero creo que nosotros debemos ubicarlo al Señor en el lugar que tiene que estar. Así mismo lo hizo Jesús, ¿no? Para después salir con esa visión, con una visión cambiada, y después ir a dónde? A anunciar el Evangelio a los demás y a echar fuera ¿a quién? A los demonios. Entonces, si terminando esta palabra, ¿no? Si nosotros queremos ver los milagros del Señor, es tiempo que empecemos a doblar nuestras rodillas. Amén. Amén. Y hoy Dios nos está diciendo, y el diablo que dice, huirá de vosotros. Amén. Quizá hay muchos de acá que tenían molestias, ¿no? O alguien estaba molestando su vida, su salud, su cuerpo, su economía, su pareja, su familia, sus hijos. Pero hoy dice la palabra del Señor que ¿por dónde se va a ir? ¿Quién lo va a echar? Por donde vino, se va a ir. Amén. Amén. Hoy Dios va a hacer la obra. Quizá alguno estaba cansado, ya no daba más, dice, bueno, hasta acá, tiro la toalla. Y hoy el Señor le está diciendo, no vas a tirar ninguna toalla, sino que hoy Dios va a hacer la obra. El que va a tirar la toalla, ¿quién va a ser? El otro. Amén. Así que bueno, esta es la palabra que tengo para compartir. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Somos todos creyentes acá? Sí. Todos, gloria a Dios. Entonces, si somos todos creyentes, es bueno que tomemos este desafío, que tomemos este desafío de ubicarlo al Señor en el lugar que tiene que estar. ¿Y sabes dónde te das cuenta? El lugar donde está el Señor, en tu casa. ¿Cuál es el lugar que vos lo ubicás al Señor? ¿Cuál es tu lugar de intimidad con Dios? ¿Cuál es tu lugar donde vos tenés esa relación diaria con Dios? Empezando por tu casa. Entonces, ¿tu casa qué es? Tus seres queridos, tu hogar, todo lo que primero está a tu alcance, ¿no? Entonces,
Vamos a orar, ¿sí? Vamos a cerrar tus ojos, vamos a cantar una adoración, ¿no? Vamos a cantar una adoración.